Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les los saludo nuevamente en esta sesión virtual que estamos teniendo, con la esperanza de que pronto podamos vernos y estar frente a frente nuevamente. Y bueno, pues iniciemos. Como se darán cuenta, estamos desde una plataforma un poquito distinta. En esta plataforma que estamos trabajando nos va a permitir que ustedes puedan observar el video y al mismo tiempo que ven el video, les van a surgir o van a aparecer unas preguntas que ustedes tendrán que resolver con base en lo que hemos escuchado en el video que estamos observando. Esto nos va a permitir darnos cuenta si de verdad están en clase, si están en videojuegos, si están viendo la tele, si están tomando notas, qué es lo que están haciendo. Pero además nos va a ayudar a que no, por lo menos en esta ocasión, no tengan que batallar con Classroom porque no pueden subir sus actividades. Como ustedes saben, ahorita todos estamos conectados al mismo tiempo prácticamente. Y entonces toda esta supercarretera de la información está bastante congestionada. Hagan de cuenta que hubo un accidente y entonces todo el tráfico está detenido y entonces vamos de manera muy lenta. Entonces, con esta aplicación que estamos trabajando el día de hoy, no vamos a necesitar subir ninguna actividad a Classroom, puesto que todo lo que ustedes realicen en este video, vaya a recibirlo como un listado de un registro en el cual ustedes muestran cuál fue el avance que tuvieron, cuál fue el puntaje que ganaron a partir de realizar estas actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que les voy a pedir que hagan en este sentido? Dos cosas. En primer lugar, que coloquen su nombre completo, sus datos correctos, tanto aquí como en Classroom, para que yo les pueda colocar el puntaje adecuado a cada uno de ustedes. Y en segundo lugar, que si ustedes observan que esta aplicación de repente como que se detiene, que el video se congela, bueno, ustedes no hagan mucho caso a eso, porque eso quiere decir que viene una pregunta o una serie de preguntas para que ustedes respondan. El video termina, bueno, pues cuando ustedes finalmente nos digan todas sus respuestas, cuando me despida de ustedes, en ese momento, bueno, pues hay que enviar, hay que cerrar todo y listo, se acabó por el momento. Les recuerdo que hay que ir tomando notas sobre los datos que vamos a ir recibiendo. De cualquier forma, el video completo yo lo voy a colocar en Classroom para que si se les fue algún detalle en cuanto a la toma de notas, bueno, pues las puedan tener, puedan consultarlo en el momento que ustedes lo decidan. Y además, bueno, recordarles que esta toma de notas o que estos apuntes que ustedes van a ir generando, los vamos a revisar cuando finalmente en junio podamos volver a vernos y tengamos que hacer la evaluación final. Vamos a hacer la revisión de sus apuntes, de cómo estuvieron trabajando en estas clases virtuales, y en ese momento es que voy a revisar sus libretas. Ahorita no es necesario que tomen foto a esos apuntes y que los suban a la plataforma, no es necesario en este momento. Es solamente para que ustedes tengan la información completa en sus apuntes, en su libreta, de manera adecuada y sin ningún tipo de problema, ¿sale? Bueno, pues iniciemos. En esta ocasión vamos a hablar de Manuel Ávila Camacho, que es el último presidente de México que fue militar y es el último, digamos, de los salidos de la Revolución Mexicana. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Les pido por favor que estén atentos a ella, a todos los datos que vamos a revisar. Yo voy a irles indicando en qué momento viene una pregunta o viene una serie de preguntas para que ustedes puedan tener la información correcta a partir de lo que vamos a presentarles. Entonces, vamos a iniciar con este personaje que es Manuel Ávila Camacho, que forma parte de este sistema político en el cual nosotros nos fuimos mostrando, que es el sistema del partido hegemónico, que conocido también como la dictadura perfecta, puesto que aunque existía una serie de cambio de poderes, el poder estaba en manos distintas, siempre pertenecían al mismo grupo, por eso se llamaba la dictadura perfecta. Pero vamos a hablar de Manuel Ávila Camacho, que tuvo su periodo de gobierno de 1940 a 1946. Manuel Ávila Camacho tuvo un gobierno bastante fructífero en cuanto a la transformación de la sociedad y de la política mexicana. Además, él se va a desarrollar en un periodo
muy caótico en el planeta porque estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante entender a este periodo como un periodo de vinculación política, sobre todo con Estados Unidos. Como en todos los gobiernos que vamos a revisar, vamos a dividirlo en tres aspectos: política, economía y sociedad. Y vamos a darnos cuenta que en la política vamos a dividirlo en dos: política interna y política exterior, en el cual en la política exterior, en el marco precisamente de este periodo, de esta transformación vinculada con la Segunda Guerra Mundial, México va a tomar una postura muy puntual a partir de no aprobar a las políticas o a los gobiernos fascistas como Alemania y como Italia, que eran los protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido va a establecer una alianza con Estados Unidos y bueno, México tendrá su participación en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. En la política interna, él va a crear un proyecto que es el proyecto de la Unidad Nacional. Va a transformarse el nombre del Partido Mexicano Revolucionario por el Partido Revolucionario Institucional y se va a generar o se va a fortalecer el presidencialismo. En el aspecto económico, es muy importante este periodo porque va a dar inicio a un periodo que se llama el Milagro Mexicano, que va a abarcar formalmente a dos periodos presidenciales, que es el de Ávila Camacho y el de Manuel Avilar, Miguel Alemán Valdés. Va a aplicarlo a partir de un proceso que se llama la sustitución de importaciones, del cual vamos a hablar más adelante, y que fue un ejemplo muy importante para poder fortalecer la economía nacional. Esto se va a generar también, este proceso económico, a partir de la industrialización del país, ya en el sector secundario, es decir, en el sector de la transformación, y todo esto va a estar englobado en un documento que es el segundo plan sexenal. El primer plan sexenal se va a generar con su antecesor, que es Lázaro Cárdenas. En el aspecto social, vamos a dar fin a la educación socialista, precisamente por toda esta coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del mundo bipolar, y entonces le quitamos la palabra socialista a la educación, y entonces vamos a vincularla con algo así parecido a escuela con amor, educación con amor, que era lo que él estaba promoviendo. Se va a fundar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a indicar alguna serie de transformaciones precisamente para el sector social. Y bien, en este sentido vamos con el aspecto de la política y vamos a identificar este primer punto, que es el de la unidad nacional. Y en este sentido, la unidad nacional nos ayuda o nos habla de que iba a generar una serie de pactos para tratar de unificar a los obreros y a los empresarios. Como ustedes saben, a partir del periodo de Lázaro Cárdenas, se fortalece esta construcción o este proceso relacionado con el corporativismo, el fortalecimiento a los sindicatos, que generó cierto distanciamiento o ciertos conflictos entre los obreros y los empresarios. Manuel Ávila Camacho va a funcionar como un mediador entre estos dos grupos para poder transformar y para poder modificar esta situación. Va a buscar una colaboración importante dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para que funcionara este modelo de sustitución de importaciones que hablaba de que la población tenía que producir todo lo que el país necesitara durante la guerra, pero no nada más la producción de todo lo que el país necesitara durante la guerra, sino que también se consumiera todo lo que producía el país. Buscó concordia, es decir, buscó acuerdos, buscó establecer estabilidad política y social dentro de México para que todo pudiera funcionar. Hubo una revaloración histórica o revaloración de la historia a partir de la construcción de esta como el proceso de cimentación de la identidad nacional y como cimentación del futuro del país. Además, va a establecer una serie de valores espirituales que van a darle categoría a lo que tendría que ser México como país, México como gobierno, México como sociedad. Pero tenemos aquí una flechita que no tiene ningún elemento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre este proceso que tiene que ver con la unificación de los obreros y de los empresarios. Y en ese sentido, vamos a darnos cuenta que se generó a partir de dos elementos. En primer lugar, el Pacto de Unidad Obrera, que fue firmado en 1942, y en segundo lugar, el Pacto Obrero Industrial.
¿Esto para qué servía? Bueno, pues nos servía para impulsar el desarrollo industrial del país, para favorecer y promover, el desarrollo económico, ¿mediante qué? Mediante la participación directa del Estado en los procesos económicos. Ayudaba también a proteger a la industria nacional, puesto que estos acuerdos y estas negociaciones que se generaban entre el sector obrero y el sector empresarial ayudaban a establecer vínculos de trabajo más fortalecidos en donde no solamente se ponía a ellos 2 a discutir, sino que el gobierno participaba dentro con una comisión que integraba para poder llegar a estos acuerdos. Fomentar el crédito del país para que se pudiera garantizar la inversión y reconocer la legitimidad del movimiento obrero. Es decir, dentro de los elementos que se establecía para poder tratar de lograr esta protección a la industria nacional, era reconocer los derechos laborales de los trabajadores, entender que los empresarios entendieran que las demandas establecidas eran legítimas y que eran fundamentales para que el sector obrero pudiera funcionar, entendiendo que el sector empresarial no puede funcionar si no existe un sector obrero. Dentro de las cosas que esto funcionaba, en teoría sonaba muy bien. Sin embargo, estos acuerdos no pudieron ser cumplidos del todo, porque tanto el sector empresarial como el sector obrero fallaron en 2 puntos. En primer lugar, el compromiso obrero de no pedir aumentos ni hacer huelgas, es decir, de no parar la producción, de mantener los ingresos como se estaban manejando, no fue lo suficientemente adecuado para el sector obrero, por lo cual se empezaron a generar nuevas huelgas, laborales, en algunos estados del país, sobre todo, por ejemplo, en Coahuila fue una de las más importantes. Y el compromiso, pero también vienen los patrones o los empresarios que tampoco cumplieron su parte al momento de que empezaron a subir los precios y a no respetar estas conquistas laborales, es decir, los incrementos salariales que se habían asignado, las jornadas laborales, algunas prestaciones que se estaban peleando. Muchos de los empresarios no los cumplieron. Eso complicó que se pudiera generar o que se pudiera fortalecer estos pactos que ya se habían formado de unidad obrera y pacto obrero industrial. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este sector vinculado a o a lo que era la política de unidad nacional? Bien, en primer lugar, tenemos que la política nacional debía estar sustentada siempre en el segundo plan sexenal, lo que hoy nosotros conocemos como Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que estaba marcado dentro del desarrollo que tendría que ser la política de ese gobierno, de ese periodo, tenía que estar unificado ahí. ¿Pero para qué? Para sustentar, para consolidar y para hacer crecer las conquistas que se habían obtenido durante el periodo cardenista. Otro de los elementos es que el gobierno tenía que garantizar el desarrollo de la propiedad privada. Y aquí es donde se involucra la parte política con el elemento económico. Al hablar de que el gobierno garantiza el desarrollo de la propiedad privada, estamos hablando de esta protección a la industria nacional que se generó a partir de este proceso de sustitución de importaciones. Efectivamente es un Estado paternalista, efectivamente tiene que ver con ser un Estado benefactor, pero ayuda a que esta industrialización que se estaba generando en México se fortaleciera. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque México tenía que producir todo aquello que no se podía consumir o que no se podía adquirir de otros países debido a la Segunda Guerra Mundial. Se continuó en el sector agrario, se continuó con el impulso al ejido colectivo, esta figura que crea Lázaro Cárdenas, para que los productores agrícolas pudieran tener un mayor rendimiento, mayores ganancias. Además, que se va a definir el estatuto de la pequeña propiedad. No se necesita ser grandes terratenientes para poder formar parte de este sector agrícola. Además, en el aspecto social, se establece el seguro social, el salario mínimo establecido por zonas geográficas, cosa que es fundamental, cosa que es muy importante, porque empieza a determinarse, empieza a marcarse, que las diferentes
de que México está integrado por zonas económicas, no solamente por zonas geográficas. Y entonces hay lugares de la república en donde el nivel de vida es más caro que en otros, por lo tanto no podemos tener el mismo salario mínimo en todo el país, puesto que la calidad, las condiciones de vida en algunos estados son mucho más caras. Entonces, en torno a eso se establece el salario mínimo. Además, se establece por primera vez la asignación de derechos políticos a la mujer. En el Diario Oficial de la Federación se otorga el derecho al voto femenino. Sin embargo, esto no aplicará hasta algunos años después, ya para la siguiente elección presidencial. Entonces, ahora vamos a tomar una pausa antes de empezar con todo lo relacionado con política exterior y bueno, ahora respondan las preguntas que vienen. Bien, regresamos. Y ahora, con relación a la política exterior, vamos a darnos cuenta que todo se engloba en un elemento importante que es México y la Segunda Guerra Mundial. A partir de esto se van a determinar una serie de características impresionantes sobre cómo México va a relacionarse con el mundo. Lo primero que tienen ustedes que saber es que México le estaba vendiendo antes de que se generara todo este conflicto bélico en 1939, México le otorgaba servicios a Alemania y a Italia, es decir, a las potencias del eje, tales como acero, tales como hule, tales como algunas materias primas que eran importantes para su desarrollo, incluyendo el petróleo, puesto que, como ustedes saben, Alemania no es productor de petróleo. Sin embargo, cuando se da el estallido de la Segunda Guerra Mundial, México rompe por completo con las potencias del eje. Y avanzamos, y en 1942 México iba a llevar petróleo a Estados Unidos en dos buques. Uno de ellos era el buque petrolero el buque potrero del Llano y el buque Faja de Oro. Pero en 1942 estos buques fueron hundidos en este traslado hacia Estados Unidos por submarinos alemanes, con lo cual Miguel Alemán Valdés le declara la guerra a las potencias del eje. Pero pues México no estaba muy preparado en ese momento como para irse a la guerra mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que México recibe asesoría por parte de Estados Unidos para la integración de su fuerza aérea y para la capacitación en el sector bélico. Dentro de los puntos más importantes es que ayuda a que México pueda proteger y cerrar todos los accesos en las costas y las fronteras para que no hubiera ninguna invasión y para que pudiera mantenerse bien. Uno de los elementos que aplica Miguel Alemán Valdés ante esta declaratoria de guerra es que se decreta el servicio militar mexicano obligatorio para todos los jóvenes de 18 años que van a servir como fuerzas básicas del Ejército Nacional en caso de ser necesario. Para ello, entonces, para poder integrar esta Fuerza Aérea y con todo este apoyo que recibía por parte de Estados Unidos, México va a recibir 40 millones de dólares para que México pueda integrar su propia Fuerza Aérea, pueda tener su flota de aviones y pueda tener a su personal capacitado, mismo que tuvo que ser enviado a Estados Unidos para poder entrenarse, para poder participar dentro de esta primera guerra. Para 1945, en enero de 1945, se va a formar y se va a autorizar por parte del Congreso de la Unión la integración del Escuadrón 201, que fue el que representó a México en la Segunda Guerra Mundial. Este se fue a Alemania hasta mayo de ese mismo año. El regreso de este escuadrón, que contaba con 300 personas, fue el 25 de septiembre de 1945 y bueno, se hicieron una serie de honores y de homenajes para estos personajes. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen que portaban los integrantes del ejército mexicano, de esta Fuerza Aérea Mexicana del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Se los juro por Dios que me mira que ese gallito que ustedes están observando ahí, con una caracterización muy tipo Speedy González, o sea, bigotes, era el emblema que representaba al Ejército Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Sí, así somos nosotros los mexicanos. Pero bueno,
A partir de esto se empezaron a generar una serie de acuerdos internacionales que fueron muy importantes para México, durante esta Segunda Guerra Mundial. Y en el primero se da en 1941, cuando México y Estados Unidos firman un acuerdo para terminar con el apoyo que Estados Unidos le brindaba a las empresas petroleras extranjeras que le exigían a México una indemnización. ¿Por qué le exigían a México una indemnización? Bueno, pues por la expropiación petrolera que generó Lázaro Cárdenas y con la cual Ávila Camacho había estado de acuerdo al principio, pero ya después era demasiado lo que tenía que pagar. Pero además, dentro de estos acuerdos, se establece que se da reconocimiento a la propiedad del subsuelo a México, es decir, todo lo que existe debajo de la tierra mexicana pertenece a los mexicanos. Es decir, el petróleo, los minerales y cualquier otra cosa que esté por ahí, incluyendo los mantos acuíferos. Para 1942 se da un acuerdo entre México y Estados Unidos de reducir la deuda externa mexicana para que ésta pudiera pagarse o para que pudiera ser pagable. Este acuerdo consistía en pagar $1 por cada dólar de la deuda. No podría, a lo mejor ahorita si lo decimos así no se nos hace tan fuerte, pero imaginen, ahorita pensemos que la deuda de México con Estados Unidos está en $150,000 millones. Ok, si nosotros habláramos de tener que pagar esos $150,000 millones con el tipo de cambio que tenemos al día de hoy, estaríamos hablando de que México tendría que pagar cientos de miles de miles de miles de millones, pero de esta manera solamente tendría que pagar $150,000 millones, no $150,000 millones. He ahí la diferencia. Además, también se establece para 1943 en una reunión que se va a dar entre el presidente Franklin Delano Roosevelt y Manuel Ávila Camacho para acordar una política de buen entendimiento. Es decir, una política que le ayude a la cooperación entre Estados Unidos y México. Dentro de los acuerdos que se establecen es que México va a brindar apoyo a Estados Unidos y a las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionándole mercancías y productos que le van a ser útil a las tropas de aquel lado del mundo. Y entonces, dentro de los productos que se generan en ese sentido son el enequén, hule, garbanzo, ixtle, el chicle, piña, cera, plátano, sal, pescado, pero también pues un poquito de acero que México producía y que tenía muy bien. Ahora vamos a resolver las otras preguntas relacionadas con la política exterior y regresamos con la economía. Bien, chicos, ¿cómo les fue? Regresamos ahora a terminar nuestra presentación a partir de los procesos económicos y la economía de México vamos a dividirla en dos puntos. En primera instancia, los acuerdos con Estados Unidos, con los cuales México recibe créditos de hasta 40 millones de pesos para infraestructura. Uno de estos elementos, uno de los elementos más importantes son los acuerdos comerciales que se van a establecer precisamente con Estados Unidos y dentro de esto es la disminución de las barreras comerciales, puesto que estas barreras comerciales iban a permitir que productos mexicanos pudieran cruzar a la frontera norteamericana para poder ser comercializados. Además, se va a abrir el mercado norteamericano para que ellos pudieran adquirir petróleo mexicano, puesto que después de la expropiación petrolera no querían saber mucho del petróleo mexicano. Además, México va a ayudar a exportar minerales muy importantes para, minerales muy importantes a otras partes del mundo. Entre ellos va a estar la plata, va a estar la cerveza, va a estar los productos agrícolas y va a generarse una venta muy importante también a los productos aliados. Cuando hablamos de la contratación de la mano de obra mexicana, este es un acuerdo muy importante. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos no existía en ese momento mano de obra porque todos estaban en la Segunda Guerra Mundial o casi todos sus jóvenes, todos sus trabajadores, Estados Unidos hace un acuerdo con México para abrir las puertas
para que pudieran contratar a trabajadores mexicanos de manera legal. Y esto es el famoso programa Braceros, que todavía estuvo vigente hasta finales de los años 80. Y además va a permitir la inmigración ilegal. Una parte importante que nosotros tenemos que destacar a partir de esto es que gracias a que se generó esta Segunda Guerra Mundial, para México y para algunos países latinoamericanos fue muy importante. ¿Por qué? Porque va a ayudarle a industrializar al país, porque México tenía que producir aquello que las potencias que estaban en guerra no podían producir. Y entonces se empezó a generar inversión en México, se empezaron a generar empresas en México que ayudaban no solamente a satisfacer las necesidades mexicanas, sino también a satisfacer las necesidades de las potencias que en ese momento estaban en guerra. Y a partir de eso surge una cosa que se llama milagro mexicano. ¿Qué es el milagro mexicano? El milagro mexicano fue un periodo de gran abundancia económica en nuestro país y estuvo caracterizado por estos 4 elementos que están aquí. En primer lugar, la adopción de la teoría keynesiana. ¿Qué era la teoría keynesiana? La teoría keynesiana o el modelo keynesiano fue el que empleó Franklin Delano Roosevelt durante la crisis económica en Estados Unidos de 1929, una crisis brutal, pero con la cual Roosevelt logró que Estados Unidos recuperara su fortaleza económica en un periodo muy breve de tiempo. ¿En qué consistía? Consistía en que el Estado se convertía en un Estado protector, en un Estado que cuidaba los procesos económicos, estaba directamente involucrado en la economía y garantizaba el empleo. El modelo keynesiano establece que si la gente tiene empleo, la gente tiene ingresos. Y si la gente tiene ingresos, puede, puede consumir cosas que son producidas en el país. Por lo tanto, si la gente consume, las empresas tienen necesidad de seguir produciendo y por lo tanto el empleo se mantiene, la producción se mantiene y la economía está estable. Para poder generar esto hay algunas características muy básicas que ya ustedes verán cuando les corresponda la materia de estructura socioeconómica de México. Sin embargo, ahorita lo vamos a mencionar de manera muy general, que es la creación de obra pública, es decir, la infraestructura que construye el gobierno federal, las carreteras, los hospitales, las oficinas de gobierno, las escuelas. ¿Para qué? Para poder crear empleos, porque para poder construir todo eso hay que tener gente que trabaje para poderlos hacer. Generar estímulos fiscales para la industria nacional, pero sobre todo para aquella que garantizara la protección del empleo. Además, como el establecimiento de los salarios estaba determinado no por la industria, sino por el propio gobierno. Se generaron una serie de elementos de seguridad social, como el seguro médico, como las vacaciones pagadas, como las prestaciones laborales, una serie de condiciones que garantizaban no solamente el empleo, sino una digna calidad y nivel de vida. Y esto todo garantizando el ingreso de todos los ciudadanos mexicanos. Para poder fortalecer esto se genera una cosa que se llamaba sustitución de importaciones. ¿En qué consistía la sustitución de importaciones? En términos generales, en cerrar las fronteras a los productos extranjeros, cobrar aranceles para aquellos productos que quisieran ingresar con la premisa de que si cobro más caro los productos extranjeros, pero genero una industria nacional fortalecida que pueda hacer todo lo que se genera en el mundo para que entonces lo hecho en México se consume en México en primera instancia, se garantiza esto, el ingreso. Para esto, se estimuló la inversión interna y la extranjera, es decir, la creación de empresas dentro de México. La protección del mercado interno con el cierre de las fronteras a productos extranjeros. ¿Para qué? Pues para consumir lo que se produce, como lo habíamos establecido. Otro de los modelos fue el desarrollo estabilizador, que fue la inversión en la empresa, sí, pero en la empresa del sector secundario, aquella empresa de transformación. Ya tenemos fortalecido el sector primario, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa materia prima? Bueno, pues la vamos a transformar. Y como la vamos a transformar, entonces, ahora, en lugar de nada más tener una producción de papas, muy importante en el país, bueno, ahora la voy a convertir en papas fritas.
Entonces, ese es el sector secundario, el sector que va a transformar la materia prima en productos que la sociedad necesita y que puede consumir más fácilmente. Y entonces se empiezan a abrir empresas en México que producían televisiones, que producían muebles, que producían electrodomésticos, que producían cosméticos, que producían muchísimas cosas con alta calidad mexicana. Y ahí surge el sellito del águila, que decía hecho en México y que en ese momento era un motivo de orgullo muy importante para el país, porque todo esto se brindaba a partir de este desarrollo estabilizador. Y se genera también la visión del desarrollo compartido, que era incrementar el ingreso de capitales, es decir, que pudiera haber más dinero, que pudiera haber más bienes dentro del país para que entonces el nivel económico de México pudiera crecer. Además, la reducción de precios, esto se podía conseguir gracias a que no se tenía que pagar costos de importación, costos aduanales, porque México estaba produciendo todo lo que estaba consumiendo. Finalmente, como un resumen de datos, vamos a generar esta visión de manera muy concreta de cuáles fueron los aportes de este gobierno de Manuel Ávila Camacho. En primer lugar, pues que se incrementó la alfabetización en el país e impulsó la educación, la escuela con amor, que es la que les mencionaba, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Tuvo un impulso muy fuerte, se mantuvo un crecimiento económico gracias a las medidas que implementó este personaje, un crecimiento anual del 9%. Hoy nuestro crecimiento anual está considerado o estaba considerado antes de todo este proceso en el 0.04%. Entonces, saquen ustedes sus cuentas. Creó la proyección de la industrialización, de la electrificación en todo el país y de la construcción de créditos. En términos del sector salud, crea el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Nutrición. Y se establece, como ya lo habíamos mencionado, el servicio militar obligatorio, al cual muchos de ustedes están a punto de irse. Declara una política antifascista, se opuso a las potencias del eje y adoptó una postura ante la Guerra Fría. Y finalmente retomó las negociaciones con la URSS y con Inglaterra. Entonces, cuando hablamos de este personaje, perdón chicos, cuando hablamos de este personaje, estamos hablando de un hombre que va a ayudar sobre todo a la construcción de un México mucho más industrializado, de un México mucho más capaz, de un México altamente competitivo, pero además que va a involucrarse y que va a formar parte de la construcción ideológica que va a ser tan fuerte que va a ser en la construcción de esto que se llamó después la Guerra Fría. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial se establecen los dos grandes bloques económicos, que es el capitalismo y el socialismo, en conflicto, uno representado por la Unión Soviética y otro por Estados Unidos. Y entonces México tiene que buscar la forma de negociar con ellos y bueno, se integra a un grupo muy importante que es el de los países no alineados, el cual va a formar parte de manera más tajante, más concreta, Miguel Alemán Valdés, pero que Manuel Ávila Camacho le va a abrir la puerta a ese aspecto de, ok, me considero un país capitalista, sí, pero no voy a negar mis relaciones comerciales con los países socialistas porque me considero un elemento neutral. Bien, chicos, pues ahí les van las últimas preguntas y yo me despido de ustedes para que ustedes puedan resolverlas y pues les mando un abrazo muy, muy fuerte con mucho cariño y espero sus respuestas pronto. Si tienen dudas sobre los temas que hemos estado platicando, ya lo saben, hay que colocarlas en un mensaje desde la plataforma, desde la actividad que se está presentando. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.